Hola chicos, la clase de biología de esta semana tiene como objetivo describir los mecanismos de transporte pasivo de las partículas en las células. Antes de comenzar a hablar acerca del transporte o del proceso de transporte que se realizan en todas nuestras células, vamos a hablar de una característica fundamental que tiene la membrana plasmática de las células animales. Recuerden que la membrana plasmática es esa estructura o ese organelo que bordea o que está en toda la orilla de las células animales, específicamente, ¿ya? Aunque las células vegetales también poseen membrana plasmática, vamos a hablar de la característica específica de este organelo en las células animales. Esta membrana plasmática es una estructura de las células que permite el intercambio de sustancias con el medio que la rodea. Es decir, el hecho de que la membrana plasmática permita entrada y salida de algunas sustancias es lo que se conoce como permeabilidad. Es permeable. Así como conocemos esos tejidos que son impermeables, que no permiten que entren sustancias o que la atraviesen sustancias, las membranas plasmáticas son permeables, permiten entrada y salida de algunas sustancias o elementos. Por eso se dice que la membrana plasmática no es completamente permeable porque no permite entrar y salir todas las sustancias, sino que es semipermeable. Permite la entrada y salida de algunas sustancias a través de la célula. ¿Cuáles son los componentes de la membrana plasmática que le permiten tener esa característica de semipermeabilidad? El primer componente serían carbohidratos o glucocálix. Estos carbohidratos se ubican en la superficie, en la parte más externa, y le van a dar la identidad a la célula. Digamos que van a decir de qué tipo de célula o qué tipo de célula es. Si es célula de piel, si es célula de cabello. El siguiente componente serían las proteínas. Estas proteínas permiten el paso de partículas y nutrientes a las células. Ellas son las que dejan o que le aportan esa semipermeabilidad a la membrana plasmática de las células animales. Y el otro componente serían el colesterol o los lípidos, ¿ya? Estas sustancias proporcionan estabilidad a la membrana, disminuyendo su fluidez. Esto lo que va a hacer es que las membranas tengan cuerpo y que no se derritan o que no fluyan como el agua. La habilidad de la membrana plasmática se va a traducir en transporte selectivo. Quiere decir eso, que ella va a seleccionar qué sustancias van a entrar o van a salir de las células. Entonces, ese transporte selectivo en las membranas le permite el paso de ciertas sustancias esenciales para los seres vivos y la salida de sustancias de desecho para que las células no se intoxiquen. Este transporte selectivo va a depender del gradiente de concentración, así se llama. Entonces, ese gradiente de concentración significa o es el sentido en el que se produce el movimiento de las partículas. Por ejemplo, se habla de transporte selectivo a favor del gradiente de concentración cuando las partículas se están moviendo de mayor concentración a menor concentración. Esto se va a traducir en un transporte pasivo, que es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, que no va a requerir gasto de energía. ¿Ya? Es mucho más fácil que las sustancias se muevan de un lugar que esté muy concentrado a uno que tenga menor concentración. Por ejemplo, cuando estamos todos en una habitación, hay muchas personas dentro de una habitación y al lado tenemos una habitación que está vacía, es más fácil o es muy fácil que las partículas o las personas se muevan desde la habitación llena a la habitación que está más vacía, que hay menos personas. ¿Ya? Ahora, cuando ese movimiento se produce en contra del gradiente de concentración, requiere gasto de energía y será un transporte activo que vamos a estudiar la semana que viene.
Entonces, los tipos de transportes sería el transporte pasivo, que no va a consumir energía porque va al favor o a favor del gradiente de concentración. La semana que viene vamos a estudiar el siguiente tipo de transporte, que es el transporte activo. En el caso del transporte activo, lo vamos a subdividir en 3 tipos. El primero es transporte activo por difusión simple. Este tipo de transporte es el más sencillo y es el que permite que atraviesen las células los gases que son disueltos, por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono. Cuando nosotros respiramos, el oxígeno y el dióxido de carbono, el oxígeno entra a las células por difusión simple y sale de las células hasta el exterior por difusión simple también. Un ejemplo para ver cómo es este movimiento de las partículas sería colocar una gota de colorante vegetal en un vaso con agua. Al colocar ese colorante, que está muy concentrada la sustancia, vamos a ver que al caer al agua, que es más disuelta, está menos concentrado, este colorante se va a diseminar, se va a regar por todo el solvente o por toda el agua. Luego tenemos la difusión facilitada, que como su palabra lo indica, existe algún mecanismo que va a facilitar la entrada y salida de otras sustancias o partículas. Este tipo de difusión facilitada se realiza con moléculas de mayor tamaño. Ya no son gases los que necesitan entrar o salir, sino más bien moléculas. Estas moléculas no pueden atravesar por sí solas las membranas, por lo tanto, se ayudan de proteínas que se encuentran en la membrana para que entren, para que sean un mecanismo de transporte. Esas partículas entran a la proteína y esa proteína cambia su configuración, se voltea, se abre o gira, dependiendo del tipo de proteína que sea, y va a hacer que esa partícula entre a la célula, por ejemplo, la glucosa. Y el último tipo de transporte pasivo que vamos a estudiar es la ósmosis. Esto ocurre cuando dos líquidos con diferentes concentraciones son separados por una membrana semipermeable y ocurre que el de mayor concentración atraviesa hasta el de menor concentración. Imagínense que tenemos un vaso con agua y colocamos en una bolsita o en un globo, colocamos aceite. ¿Ya? Esto lo que quiere decir es que es mucho más fácil que el agua ingrese al globo que el aceite que se encuentra en el globo ingrese al agua porque es más concentrado y le va a costar mucho más atravesar la membrana. De eso se trata la ósmosis.